Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Classics, en 13 Televisión, para ver hoy una película, yo creo que especial, porque es de un hombre que me parece que es uno de los grandes creadores del siglo XX. Y no me refiero solo al cine, por supuesto, sino uno de los hombres que tiene ya el tamaño de los grandes pintores, de los grandes arquitectos, de los grandes músicos que ha habido en el siglo XX. Me refiero naturalmente a John Ford. Para los muy fordianos, esta película, que se llama Escrito bajo el sol, del año 57, es una de las más personales e íntimas que hizo nunca Ford. Él no quiso hacerla porque era hacer la película sobre un amigo íntimo suyo, pero luego pensaba que si no lo hacía él, tampoco quería que le hiciera otra persona que no fuera él. Speke Wade era un tipo que murió en sus brazos y entonces tenía una relación desde antes de que empezara a ser conocido John Ford. Era un guionista estupendo. Speke había trabajado para todos, para Howard Hawks, para Wellman, para el propio John Ford. Escribió la película. Ellos son prescindibles, they were expendable. Y entonces al final dijo, de acuerdo, lo voy a hacer. Es tan personal que hay un personaje que es John Ford en la película, que lo hace Ward Bone, que lleva el mismo sombrero, la pipa, las gafas de sol, se mueve como él, y están todos los Oscars que ganó puestos en su despacho. Pero el problema es que es una película que para los más fordianos es una película definitiva y que algunos como Miguel Marías, mi querido Miguel Marías, la vota entre las 10 mejores de la historia del cine en la votación de Sight and Sound. Es que es muy difícil de pillarla porque empieza siendo como una comedia loca, una Scray Wall, con aquel avión, ya lo verán ustedes, que se cae en una piscina, etc. Y de repente se va transformando en un melodrama, pero en la línea de Jorem Stahl o de Douglas Sirk. Y poco a poco va a ser muy difícil de pillarla. Y luego tiene unos momentos de una intimidad, de una no sé, complicidad enorme. Es el personaje de John Wayne, que es el que incorpora a Speedwell, y hay momentos extraordinarios que están rodados con una sencillez. No vamos a adelantar nada, los momentos más dramáticos de la película. Y luego, para terminar esta mínima introducción, yo creo que tiene uno de los mejores finales de la historia del cine, de los más conmovedores, de los más épicos a la vez, de los más, pues no sé, es algo increíble y además tan difícil de rodar, ya lo verán ustedes, un traslado de barcos nada menos. Pero bueno, aquí está mi querido amigo Pedro García Cortago. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches. Aquí tú eres fordiano, ¿no? Sí, yo también soy fordiano. A mí esta es una película que me gusta mucho. No creo que esté a la altura de las 3 anteriores películas que realizó, El hombre tranquilo, For Apache o Centauros del desierto, pero es una gran película. No te pierdas Las uvas de la ira, sí, y que ver de la mi valle. Claro, es imposible abarcar a Ford. Y al igual que en Las uvas de la ira, esta película tiene, como tú has dicho, un fuerte componente autobiográfico. Tú has dicho que efectivamente él no quería hacer esta película porque era amigo, había tenido una relación de bastante intimidad con Speedway, pero no quería que nadie la hiciera. Él dijo, antes de hacerla, que asumía el reto, pero que nunca se había sentido tan inseguro y tan intranquilo hacer una película. La película nos cuenta la historia de un pionero de la aviación en Armada, que lo sacrifica todo por su carrera militar, por volar, y que realmente es un hombre mutilado porque no valora a su familia, porque antepone su carrera en el ejército a su familia. Hay en el protagonista, en Frank White Speke, un componente autodestructivo, frívolo, yo creo que casi gamberro a veces, que le impide tener una relación duradera con su mujer y con sus hijas. Es decir, como tú has dicho, la película empieza siendo una comedia y se acaba siendo un drama. El drama de un hombre infeliz y frustrado porque está profundamente desequilibrado entre su oficio, su entrega al ejército y sus relaciones sentimentales. Es un hombre claramente mutilado sentimentalmente. Y ya acabo diciendo que en el fondo Ford aprovechó el personaje de Speke para hacer un autorretrato suyo, porque el personaje tiene muchos elementos de Ford. Claro. Un carácter muy parecido, ese carácter arisco, ese carácter a veces que roza la mala educación, para ocultar una especie de fondo sentimental y de ternura que también Ford tenía. Ford
tuvo el mismo dilema que el personaje que vamos a ver. Él estaba desgarrado entre su entrega, su vocación por el cine y su familia, y él era muy consciente que había descuidado a su familia y sus hijos para hacer una carrera en el mundo del cine, porque además Ford era un perfeccionista. Cuando hacía una película lo dejaba todo para entregarse a su nuevo trabajo, y en este sentido él al final de su vida tenía perfecta conciencia que había sido un mal padre de familia, que había fracasado con su mujer y que el aspecto sentimental de su vida también estaba mutilado, como el del protagonista de la película que vamos a ver. Muy bien. Rodrigo Cortés, como diría Alfonso Sánchez, compañero y sin embargo amigo, que decía Alfonso. ¿Qué te parece esta mujer especialmente fordiana, que fuma, bebe, pone los pies encima de la mesa? ¿Qué te parece esta Maureen O'Hara? Es el personaje más interesante y más lleno de dignidad, seguramente, de la película. Y hablaremos mejor después de todo esto, después de verla, para poder dar detalles concretos. Pero si Truffaut decía que él no consideraba que había visto una película si no la había visto al menos 2 veces, creo que esta película lo hace casi obligado, porque es una verdadera rareza, en gran medida. Y la primera vez que el espectador la vea puede quedar muy desconcertado, porque ni siquiera está claro muchas veces de qué va la película. Son muchas películas en una, y se inician muchas líneas que van derivando en otras, además de uno de los elementos fundamentales de la película, que son los abruptísimos cambios de tono y género. Ni siquiera es que empiece como comedia y acabe como drama, sino que se alternan de una forma constante y sin solución de continuidad. Pero efectivamente el personaje de Maureen O'Hara tiene un peso y una capacidad de callar y una forma de asumir, y todo en ella es elíptico, porque asumimos todo lo que sucede, todo lo que llena los huecos por aquello que decide no decir y que decide aceptar. Muy bien. Luis Enrique, muy buenas, bienvenido, esperamos que vengas muchas veces más. Es un, ¿cómo te diría yo? Tipo, como diría Charles Foster, que gran hombre de la prensa, es el consejero delegado de Vocento, pero está aquí porque es un cinéfilo como pocas veces me encuentro yo. Todas las semanas ve cine sin parar y bueno, y creo que vamos a ver si estamos a tu altura nosotros. Oye, ¿qué te parece, antes de que veamos la película? Di un poco para la gente que vea esta película de John Ford, que como dice Rodrigo, no es el John Ford de toda la vida, ni el de los westerns, ¿verdad? Muy buenas, José. Rodrigo, Pedro Guartango, estar aquí con vosotros tres. Hay que tener mucho valor para sentarse aquí a hablar de cine con vosotros tres. A mí sí me parece que, o sea, voy a ya dejar clara mi desconocimiento. Me pasa también con Centauros, no es mi película favorita de Ford, siendo una película completísima, y a mí sí me parece muy fordiana. Yo prefiero Liberty Balance o prefiero El hombre tranquilo. Pero está la rectitud. Todos los personajes tienen esa necesidad de ir por el camino recto, por lo que es debido, por lo que hay que hacer. Está la pareja, John Wayne, en una interpretación, vosotros sois los expertos, pero a mí me parece complejísima. O sea, no sé si lo he visto en una interpretación tan poliédrica y tan versátil como en esta, que hace de todo, como dice Rodrigo, hablaremos después, pero que me parece una interpretación increíble. Maureen O'Hara, que es mi debilidad, junto con Jessica Chastain, tú sabes, yo es que con Maureen O'Hara no puedo, me derrito, y en esta película está también espectacular. Hay alguna similitud, yo reviendo la película, me acordaba del libro de Woolf de Elegidos para la Gloria. Me acordaba de la indisciplina de los pilotos, de la camaradería, de habilitar una cierta familia con las mujeres que sufren y saben que van a sufrir. El libro de Woolf empieza diciendo que van a un entierro, ¿no? Al entierro de uno de los pilotos, de Right Stuff. Sí. Y es una actitud, cualquiera no vale para ser esposa de un piloto de la Armada, ¿no? Sí. Bueno, pues hay mucho de esto en la película, y efectivamente el final es grandioso, el final es épico, el final te dan ganas te reconcilias con el mundo. O sea, no... Yo creo que sí, pero bueno, es verdad lo que dice Rodrigo, es que es una película donde hay muchas películas. Él en algunas entrevistas dice que es un poco la vida, ¿no? Que estás divirtiéndote y de repente te llega un mal rollo o te llega una desgracia y se cambia en 3 minutos tu vida de comedia a drama, o a una preocupación que tienes y de repente desaparece. Entonces, conociendo el valor y el talento de John Ford, el plantearse esta película tan particular y personal, hay momentos de una emoción enormes, hay un mínimo flashback
cuando hacia el final de la película, y él recuerda un momento que está muy bien John Wayne ahí, y recuerda a su mujer, y cuando iba con el cochecito y pasean con los niños, y dices, qué curioso, ¿no? Cómo en un segundo puedes recuperar una vida, recuperarla así, porque luego su vida familiar ha sido terrible, ¿no? Y en ese sentido, aunque fuera su amigo, no le pone muy bien, porque apenas se preocupa a sus hijas. Para las hijas es un señor que ven de vez en cuando, que sale por la televisión o por el cine, en los noticiarios o por la radio. Pero bueno, yo creo que es una película de estas que a mí me gusta mucho porque está llena de misterios y de rendijas por donde no sabes cómo cogerla, y en eso él era un maestro. Y como todas las películas de John Ford, es la historia también de un amor perdido, porque aquí también es un amor que él pierde desde el principio, lo va viendo que lo va a echar a perder. Así que un John Ford nada menos que, yo creo que distinto y muy, muy especial. Con todos ustedes, Escrito bajo el sol, de 1957. Estamos de vuelta. Qué emocionante ese final, ¿eh? Cuando le van trasladando y el océano en medio de esos dos barcos rugiendo y él paseando por arriba hacia el otro barco. Es impresionante. La película es de 1957. Como todos los años, no del 57, de cualquiera que hable, yo siempre digo, el Madrid se proclama campeón de la Liga de Fútbol cualquier año, y casi siempre la Copa de Europa. Es increíble. Es un año donde se estrena una de las películas del cine español más grandes, más poderosas, de mayor recaudación de taquilla, aunque entonces no había control de taquilla, que es El último cuplé, de Juan de Orduña, con Sara Montiel, que a partir de ese momento pues, se hace la gran estrella del cine español. Yo creo que ha habido tres grandes estrellas, sin ningún lugar a duda. Imperio Argentina, Magdalena, Nilia del Río, como se llamaba, Sara Montiel, y ahora, naturalmente, nuestra querida acaparadora, espero yo, de Oscar, ¿no? ¿O no? Sí, sí. ¿Vosotros creéis que lo va a ganar también? Es muy difícil, tiene una competencia muy dura. Yo creo que lo va a ganar, pero en fin. Los Oscars principales, hablando de Oscars, de la Academia de Hollywood del 57, son casi todos para El puente sobre el río Kwai, de David Lean. Y sobre todo el de guión, que se lo dan a Pierre Boulle, que no escribió una línea porque fue en la época de la caza de brujas y tuvo que firmar el guión, aunque él parece ser que no quería. También es el año en que muere uno de los hombres imprescindibles, yo diría más que geniales, que lo era, de la historia del cine, Erich von Stroheim, ¿no? El director de películas como Avaricia, que redujo casi como 4 horas, porque el primer metraje llegaba a 8 horas y Irving Thalberg se encerró con él y le dijo que no, y pues lo dejaron en 6, luego lo dejaron en 5 y al final 2 horas, pero aún así son 2 horas extraordinarias, ¿no? Como otras películas suyas, La marcha nupcial, La reina Kelly. Bueno, como actor le vemos en La gran ilusión de Renoir, haciendo ese alemán, digamos que a nivel humano, bueno, y El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, donde le dijo aquello Billy Wilder, ¿sabes el problema tuyo, Eric? Que tú ibas 10 años por delante del cine, que se hacía, y dijo, no, 20, le dijo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de John Ford, que no es que fuera por delante, es que se ha convertido posiblemente en el cineasta de mayor prestigio. Pero aquí lo he querido traer porque esto que lo publicó la Filmoteca Española, ya entonces decían lo mal tratado que estaba por la crítica, los epítetos que le daban de que si era fascista, y bueno, y el poco entendimiento de lo que fue el cine de John Ford, con esa película de 7 mujeres con la que acaba su carrera, que es prodigiosa, vamos, de las que tenía que poner los del Me Too todos los días. No creo que haya una película mejor que donde haya un personaje femenino como la doctora Cartwright, esta que es impresionante. Pero bueno, ha pasado el tiempo y John Ford ahora se ha convertido pues, en alguien al que les puedes dar un homenaje en el MoMA de Nueva York o en cualquier otro museo con sus películas, en una filmografía amplia en todos los géneros. Es curioso que nunca ganó un Oscar en un western.
Eso es curioso, ¿eh? Y fíjate que tiene western. Ganó 4 Oscars como director, pero ninguno en un western. Pero ninguno en un western. Y esta película, decía Rodrigo, que es una película dentro de varias películas. ¿Tú sentiste eso la primera vez que la viste, Pedro? Sí. Que desconcierta un poco, ¿no? Es que Ese efectivamente arranque. estoy de acuerdo que el arranque es muy desconcertante. Cuando él hace esa travesura con el avión y aterriza en Pensacola, donde están todos los generales y los almirantes de la Armada, es un poco desconcertante el comienzo, ¿no? Pero efectivamente luego la película gira hacia un drama y como dice muy bien Rodrigo, hay muchas películas dentro de esta película. Yo creo que para contextualizarla, apuntar solo 2 cosas sobre la personalidad de John Ford que están en la película. Primera, que respecto a lo que tú decías, a Ford se le catalogó como un hombre conservador y de derechas, se le criticó su postura durante el macartismo, pero en realidad él se declaraba un sindicalista de izquierdas. Él fue una de las personas que a finales de los años 20 organizó junto a Kim Vidor el sindicato de directores de cine. Él era un entusiasta del New Deal y confesó públicamente que había votado a Roosevelt. Él además se definía como socialdemócrata, no me acuerdo la expresión, pero o sea, que él no era una persona identificada con la derecha autoritaria americana como se ha creado posteriormente el cliché. Y otro apunte importante para entender esta película es su vinculación a la Armada. Bueno, es que él hubiera querido ser. Claro, es que dicen, y esto no está comprobado, que él intentó entrar en Annapolis en la escuela naval. Él había nacido en Maine y siempre estuvo fascinado por el mar. Y durante la Segunda Guerra Mundial primero trabajó en la inteligencia naval y luego le enviaron a la Guerra del Pacífico. Fue herido en Midway cuando los japoneses bombardearon una instalación de telecomunicaciones, una central eléctrica, y la metralla le hirió y él siguió filmando porque él estaba allí como jefe de los servicios cinematográficos del ejército. Él había ido a rodar las sucesivas batallas en el Pacífico. Y estuvo en Omaha Beach. Y claro, y estuvo en Omaha. Y luego estuvo en jugándose Corea. La vida. Jugándose la vida. Y luego estuvo en Corea y en Vietnam. Es un hombre que tiene 4 o 5 condecoraciones, las más importantes. La medalla al valor del Congreso, todo, sí. En fin, o sea, impresionante, ¿no? En el currículum. Y él estuvo muy implicado con la Armada, a la que permaneció vinculado hasta su muerte. Yo creo que llegó hasta tener el cargo de contraalmirante. Sí, le pusieron es decir, que él era una persona que conocía muy bien el mundo que describe, el mundo de los barcos de guerra, el mundo del militar, esa cultura tan especial que envuelve toda esta película. Tú ten en cuenta que su documental que gana el Oscar, porque él tiene 6 Oscars, que el del 6 de junio, él lo rueda él en Omaha Beach, jugándose el tipo. Hay veces que los planos están cortados, yo tuve la suerte de verlo, y eso es el salvar al soldado Ryan, el arranque lo saca de John Ford, es algo increíble. Y lo que tú dices es cierto, porque cuando llegaba el momento de la verdad, en la famosa noche de los directores, cuando querían entrar a que Mankiewicz se fuera y Cecil B. DeMille y tal, él se levantó y dijo las famosas palabras: "My name is Jack Ford, I make westerns". Me llamo John Ford y hago películas del oeste. Las 2 cosas son mentiras, porque no solo hacía películas del oeste. Ni se llamaba John Ford. Ni se llamaba John Ford, se llamaba Seno Aleosius o algo así. Sí, se llamaba además, el apellido paterno era Finney. Sí. Finney, su padre había nacido en el condado de Galway, en una aldea que se llamaba Spidal, y había emigrado a Estados Unidos tras la gran hambruna. Ahora dicen que nació allí, él 5 años antes de lo de Maine, porque no era su edad, pero bueno, eso él le gustaba mucho embarullarlo todo. Yo creo efectivamente que eso forma parte de las leyendas que él se fabricó. O sea, su padre fue muy joven a Estados Unidos huyendo de la gran hambruna. Hay que recordar que en Irlanda emigraron 4 millones de personas en esa época. La población de Irlanda era 8 millones y pasó a 4. Y Ford, yo creo que nació en Maine, y el padre de Ford, Fenney, John Fenney, conoció a su mujer en Estados Unidos, se casaron y tuvieron a... Luego él era eso que se llama All American, era un americano. Era un americano y además yo creo que la familia, me parece que tuvieron 12 o 13 hijos y él era uno de los más pequeños. Y quería preguntar una cosa, Rodrigo, tú como director estupendo que eres, hay un plano cuando va a hablarle el amigo que él está... que no le vemos nunca a él, y está como siempre en un segundo término, y cuando se va, en el camarote, hay un espejo
y solo le vemos la cara en ese momento y él se la ve en el espejo. Es increíble ese momento, esos John Ford, esos relámpagos, que es como unas cosas brillantes de dirección. Hay muchos momentos, está salpicado precisamente de eso, de esas cosas que trascienden el guión, que van mucho más allá del texto y que son probablemente un golpe de inspiración incluso en el set, porque él no era un director de preparar las películas en el sentido canónico, de planificarlas y dibujarlas. Esta película probablemente, lo voy a formular de otra manera, los problemas que tiene esta película, los problemas los ponemos entre comillas, los pretendidos problemas, son precisamente lo que hacen la película especial y lo que la hacen interesante. Y probablemente tenga que ver con que al ser una biografía, por decirlo de algún modo, no encuentra una estructura cinematográfica, porque la vida no la tiene. La vida no tiene una estructura dramática. Claro. En la escritura del cine sí. Todo tiene que cerrarse sobre sí mismo. Se plantan semillas que son fundamentales y que en el tercer acto se rescatan, pero la vida no es así. En la vida todo sucede de cualquier manera, en forma de meandros, se abren caminos posibles que no cierran de ninguna manera. Y eso es lo que hace desconcertante la película, en mi opinión, para bien. Que es la película de alguien que quiere volar. No, es la película de alguien que quiere salvar su matrimonio. No, es la de alguien que tiene un accidente y va a conseguir superar el accidente. No, es la película de alguien que se hace guionista. Tampoco. Es alguien que inventa los mini portaaviones, por decirlo así, los portaaviones Jeep. Tampoco. Y en el fondo también es una película sobre toda una serie de fracasos. Pero también es todo eso. O sea, claro, también es de todas esas cosas. Porque él se detiene cuando mueve el dedo. Ese momento que él mueve el dedo, ¿te acuerdas? Y está claro. y se detiene. Es un momento épico. De hecho, está muy cebado, porque no es un momento mágico. Por ejemplo, yo creo que lo homenajea Tarantino en Kill Bill. Y en Kill Bill, cuando la propia Uma Thurman también tiene su propia salmodia hacia su dedo, en este caso el pulgar, pero sucede de una forma más mágica, se concentra y pasa algo. Aquí no, aquí Ford invierte minutos y elipsis, porque esas cosas no suceden de forma mágica. Podemos vivir meses y meses de repetición hasta que llegan a esas conexiones. Sí. Y eso precisamente, que debería ir contra la película y que en cierto modo, insisto, puede resultar desconcertante, es lo que dota a la película de un carácter único. Sí. En la película no se llamaba así, aquí se llamaba Las alas, ¿no? De Vinjo Figels, las alas de las águilas. Sí, son un título que no le gustó a Ford. No encontraron el título. Y no encontraron un título. El español tampoco tiene mucho sentido. Parece una película de pasión. Os lo iba a preguntar a vosotros porque nunca he sabido por qué este título. Es uno de esos títulos genéricos. Yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, cuando va a ser evacuado del barco y lo deslizan sobre el mar, en aquella silla, como un telesilla. Con las eslingas. Sí, es como unas alas mecánicas la que le llevan a él. Ese es viento hay como unas alas, esas son distintas. Lo van pasando de barco a barco. Y hay un momento extraordinario cuando está mirando por el ojo de buey, su amigo de toda la vida, y entonces tira el cigarro y aparta la vista. Y no lo ve. Eso es un momento también, joder, a mí me parece que explica muy bien lo que es la amistad, de verdad, la auténtica amistad. Dice, no puedo mirar más esto. No las famosas historias de amor entre hombres, de Hawks y de... Sí, claro, ¿no? De esas cosas. Luego tiene ese momento del accidente, como lo hubiera rodado cualquier otro director. Abajo y lo hace en un plano. Bueno, es que la relación... Lo hace en un plano. La verdad es que estaba, según cuenta Warburton, estaba borracho. Y se cayó por las escaleras, ¿no? Que fue a ver, aquí lo mete otra cosa, el patín, la niña, ¿no? Y pisa. Sí, efectivamente, se despierta a medianoche. Lo hace como más distinto, él se despierta por la noche, la mujer está durmiendo. Se supone que no han tenido una buena relación, aunque acaban de hacer el amor, probablemente, pero él mira, se levanta, la chica, la niña... No, él nunca está a gusto en casa. Yo creo que él, la sensación que tiene es que su casa es mucho más peligrosa que los aviones. Pero volviendo al tema que habéis sugerido, ¿no? Me parece un tema que está latente en la película, es la relación con el sargento Carson. Es decir, es que parece que está casado con el sargento Carson. O sea, no solamente porque le cuida cuando está en el hospital,
le hace mover el pie, está pendiente de él continuamente, se desmaya cuando mueve el pie, sino porque luego se retira a un rancho y cuando se reencuentran le recrimina que no haya ido a irle a visitar al rancho y lo deja todo para volver junto a él en Armada. O sea, es una relación muy ambigua, ¿no? No quiero sugerir nada, pero es una relación que es mucho más estrecha y mucho más íntima que la que tiene con su mujer. A mí eso me llama la atención, no sé cómo lo habéis visto vosotros. No, eso tienes razón, pero aparte de eso es que su cuerpo se transforma en una máquina como un avión, porque todo lleno de cositas, empalmes. El cuerpo empieza a ser una especie de objeto mecánico, con todos los fallos que él tiene físicamente y con los accidentes, ¿no? Pero claro, la relación con su mujer, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, pero es verdad que la relación con Carlson, pero es que es servil. De hecho, él se enfada, Carlson se enfada con él, pero le dice, oye, llevo cuidando de ti toda la vida, he cuidado de ti en el hospital, he cuidado de ti antes en la Armada cuando tú eras indisciplinado, ahora cuido de ti en la vida civil, dígnate a darme más allá de un hombre como estás, ¿qué tal por aquí? ¿No? Porque él es un tipo que no se ata. Pero por eso decía que me recordaba un poco a los personajes de Woolf, que son hombres dedicados a su función. Y luego decía Rodrigo, es una historia de fracasos, pero de resistencia clarísima. Yo no he visto una resistencia en una película, si acaso Apocalipto. O sea, es un tipo que se sobrepone a la muerte del hijo, se sobrepone a la parálisis de las piernas, se sobrepone a su fracaso matrimonial y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar. Nunca deja los temas. O sea, es verdad que los pone en suspenso, pero nunca los abandona. Y de hecho él sufre porque efectivamente la relación con su mujer no le sale bien, y él es consciente de que no le sale bien, pero le atormenta, no le deja estar, y vuelve cada vez y pide perdón, y vuelve a intentarlo y pide perdón. Entonces, un ejemplo muy, muy claro de resistencia ante la adversidad. Bueno, en todo es momento. que en John Ford, Centauros del Desierto es lo mismo, no hay hogar para ese tipo. Son gente que no está hecha para el hogar. El Centauros del Desierto al final está solo, viene solo y no hay esa vida familiar. Probablemente si se hubiera casado con su cuñada hubiera sido también un desastre, ¿no? Pero es curioso. Y este es otro héroe que no encuentra nunca Y lo su que acomodo. decís que es como la vida, que no tiene por qué estar atado todo, no tiene por qué estar todo ser circular. La última aparición de Maureen O'Hara es cuando le dice a él, te vas a enrolar, ¿no? Y él dice, claro. Y dice ella, bueno, pues si el ejército no te admite, te admito yo. Se acabó, no vuelve a aparecer. Y se acaba la película y no te lo crees porque dices, no puede ser que no vuelva a aparecer. ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, Pero- es el día de Pearl Harbor, ¿no? Parece el que día de todo va Pearl bien Harbor, sí. y de repente, ¡pum! Sí, se oyen además unas campanas fúnebres en la escena en que él está en el salón. Se oyen unas campanas fúnebres, entra la sirvienta y le dice que han atacado Pearl Harbor y él le dice que ponga la radio. Claro, pero ese momento parece que el matrimonio se va a arreglar por Sí. primera vez. Pero llega lo de Pearl Harbor y Pero claro, era como dices imposible, tú, vamos a ver, es una relación totalmente fallida, porque cuando la primera vez ella se niega a acompañarle a su destino, ella se lo dice. Dice, tu vida es la Armada y la aviación. Dice, yo ocupo un lugar mínimo o algo así, le dice, en tu vida. Y ella es muy consciente de que nunca será una mujer que tenga una vida satisfactoria. No, con un él. hogar, con un eso, hogar. un marido. Y tampoco ella es una esposa ideal, porque cuando él vuelve a casa a ver a sus hijas, ella está jugando al bridge y ha dejado a sus hijas solas, haciéndose... En la casa desordenada. En la casa desordenada Claro, y eso, haciéndose la cena con una lata de sopa que abren allí. Por lo tanto, ella tampoco es la cónyuge perfecta, o sea que son de esos dos personajes que viven muy desequilibrados, pero tiene razón Rodrigo que quizá es más fascinante el personaje que encarna a Maureen O'Hara, Mim, porque hay una especie de misterio latente en torno a la vida de esa mujer en la que solo nos muestran unos pocos fragmentos. Pero no pasan los años, que deben ser 15 o 16, porque 15 las años, niñas 15 tienen años. 4 y luego están en la universidad. Claro. Y le pregunta a Carlson, ¿pero con quién está casada? ¿Está casada? Dice, claro, conmigo. O sea, ella, Claro. sin ser la mujer perfecta, porque es verdad que es una mujer muy independiente, estamos hablando del periodo de entreguerras, es una mujer que juega al bridge, que se va de casa, que como decías, fuma, bebe, tiene su temperamento, tiene sus ambiciones Los pies personales. encima de la mesa, que Claro. eso es un plano. Pero por eso mismo, Luis... Pero es continúa impensable, casada con él. Claro, pero es impensable, continúa casada y mueren casados, pero es impensable, y esto es una interpretación Sí, sí. mía, que le sea fiel, porque no te imaginas a esa mujer 15 años encerrada en su casa jugando al bridge. Es que hay una escena, del mismo modo que cuando vemos Centauros del Está Desierto, guapa. podemos perfectamente inferir cuál es la relación de la cuñada con John Wayne, la historia de amor, sin que nadie nos la verbalice.
yo creo que es bastante evidente que no viene de jugar al bridge. Creo que es bastante obvio que no viene de jugar al bridge. De hecho, es una escena casi sórdida en cierto sentido, es una escena dura. La película está llena de amargura. Hay momentos muy divertidos, pero está llena de amargura. Muy amarga, sí. Muy amarga. Y en ese momento, incluso cuando ella le pregunta, pregúntamelo, pregúntame de dónde vengo, todos lo entendemos. Y él dice, no, no, lo sé, de jugar a las cartas. Y, Sí, pero no viene de jugar a las cartas. ella sabe que él sabe que ella sabe, pero él sabe que no se aporta y deciden seguir adelante de esa manera tan simple y tan madura como Ford suele expresar las cosas, con esa sencillez, con ese... Pero cualquiera mínimamente inteligente lo puede recibir. Es que están a punto de reconciliarse y otra vez entra... Y te vas, claro, entra Pearl Harbor, ¿qué vas a hacer? Irte, ¿no? Y coges ahora... Y esto se ha acabado para siempre, que ya se ha acabado. Nunca se hubieran podido reconciliar, o sea, ese matrimonio hubiera sido un fracaso porque él siempre no estaba hecho para el hogar, ¿no? Y... Bueno, él la aparta, durante toda la recuperación de él, ella no existe. Sí, ella no está, aparece en un momento dado, él no deja que se acerque. Y eso está duro para el espectador. Y ella dice, en un determinado momento, lo tengo aquí anotado, solo hay un rincón chiquitito para mí, no me dejas aire para respirar, efectivamente. Claro, ahí hay algo que están celebrando el médico y la enfermera joven, y Carson y sus socios, pero no su mujer, no su mujer no forma parte de... Pero como tú bien dices, es muy sutil, pero ella tiene, en este tiempo ha tenido que tener sus historias, claro, obviamente. Naturalmente. Y el día que él se presenta y ella viene tarde, viene a estar probablemente con un amante, viene pues eso, que han tomado copas. Ves que la casa ya no es el hogar, más o menos, está todo desordenado, todo tirado. Sí, además, todo. Eso que decís, que a mí no se me había ocurrido, pero ahora recuerdo la escena. Ella entra muy cansada, se sienta en la silla, se quita los zapatos, se frota la pierna. Exactamente, se frota la pierna y enciende un cigarro. Claro. Es decir, que eso no es un gesto de una persona que viene de jugar al bridge. O sea, que está muy bien visto eso. Mientras sus hijas están cocinando pollo de lata y se van a la cama ellas solas. ¿Pero quién va a cocinar? Pues yo, por supuesto, le dice la niña, yo, por supuesto. Claro. Como yo, aquí, pues es lo que hago todos los días. Lo hago todos los días. Y sí, por eso digo que muchas cosas son verdad a la vez, como casi siempre. Y los hombres en esta película, por un lado, son los estoicos de Ford. Nadie dice nada que no signifique algo, no se dice una sola palabra que no tenga sentido y que sobre. Hay una frase estupenda que dice él, lo hemos perdido. Lo que sea que fuera, lo hemos perdido. No está muy claro qué es lo que teníamos, si era una vida estupenda, de hogar, pero dice eso él, lo hemos perdido. Es así. Lo que sea que tuviéramos, lo hemos Nadie perdido. Se queja nunca de nada en toda la película, ni él ni ella, tampoco ella se queja de nada. No, esos son estoicos ellos, ¿sí? A eso me refiero. Personajes fordianos. Incluso cuando él ve que va a morir, dice que... En fin. Dignidad, ¿no? Mucha dignidad. Y a la vez son infantiles, y son gamberros, y son... Incluso muchas veces los oficiales los tratan como niños, se ríen como chiquillos, pegándose los del armada y los del ejército. Muchas veces muestra comportamientos muy irresponsables. El whisky, ¿no? El whisky que le van trayendo sucesivamente todos los médicos, esto va contra la norma, pero mira, a ver, dele un poco de whisky. Dice, ¿qué? ¿Disuelto en el zumo? Dice, sí, de pomelo. Sí. Por eso yo le comparo en algunas cosas con el Ethan Edwards de Centauro del Desierto, porque él es un hombre errante. Es un tipo errante, como el otro cuenta una parte de su vida, que se fue de allí, que ha estado en la guerra, que no se sabe nada y que se vuelve a ir. Y este es un tipo errante que va, sale, entra por la vida. Claro, pero Ethan tiene esa dimensión más poética, ¿no? Más homérica. Claro, este personaje duro, racista, que vive en la soledad de Marte que tú describiste el otro día. Sí, aquí no tiene esa dimensión tan cargada. Pero errante, o sea, que son seres que es un poco su autobiografía, porque eso era John Ford. John Ford le hubiera gustado, bueno, tener la historia esa que tuvo con Katharine Hepburn, que dicen que fue el gran amor y que no se pudo llevar a cabo, y que coge a un tipo igual que John Ford. Irlandés, borracho, que es Spencer Tracy, o sea, Katharine Hepburn, a un tipo muy parecido a él en todos los aspectos, con inteligencia, por supuesto, pero bueno, pero aquí hay algo que él ha metido, aprovechando la vida de su amigo, él se mete también diciendo, joder, esto de alguna manera lo entiendo, porque a mí me hubiera gustado ser un oficial en la guerra al mando de un barco estupendo, pero él... Yo estoy con Pedro que de alguna manera su carácter lo ves más en Spig que en War Bond.
O sea, cuando tú ves Sí, el bueno, Socias algo del sale propio poco, Ford, claro. tú no ves tanto el carácter de Ford, o por lo menos nuestra romantización del carácter de Ford. Lo ves en el personaje de Wayne, en el personaje de Spiegel, la forma de digerir y de procesar las cosas, Sí, y de claro. no hablar y de generarse un cáncer además, si es necesario. Sí, es que además, o sea, el carácter de Spiegel es el carácter de Ford. Ford era una persona muy hosca, muy autoritaria cuando rodaba las películas, imponía mucho respeto, y luego la gente que le conocía dice que en la intimidad era una persona muy sensible y muy tierna. O sea, se defendía, su sensibilidad Una timidez la defendía enfermiza. Sí, tenía una timidez enfermiza que ocultaba bajo una capa de agresividad. Hay un amigo suyo que le definió muy bien y que vale también para el personaje de la película. Dice, Ford, cuanto peor te trata Ford, cuanto más te maltrata, cuanto más desplantes te hace, es que te considera más amigo y más cercano a él. Solo trataba bien a la gente que le daba lo mismo. Y también Frank Spiegel hace un poco lo mismo. O sea, trata mal a la gente que le quiere y en cambio se muestra cortés y muestra una falsa fachada con sus jefes, con el mundo exterior. Oye, ¿cómo te diría yo? La fuerza que tenía John Ford de cara a lo que tú decías de la Marina y la Armada, ese final con esos dos barcos, ¿tú te imaginas el tinglado para rodar eso? En paralelo. Y tener que trasladarlo, todos firmes, bueno, pero fíjate para rodar eso. Es el propio Wayne, este es Wayne. Pero barcos, de verdad, o sea, en medio del mar, bueno, tú dices, ¿y eso cómo se monta? Hombre, la Armada, obviamente. La Armada le dio todo lo que él quiso. Todo, claro, además lo dice en la dedicatoria del comienzo. Sí, pero hay pocas veces que ves eso en una película. ¿Eh? Hombre, la Armada, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que los almirantes de la Armada vieron que esta película era una ocasión extraordinaria para hacer propaganda pero del carácter heroico de los pilotos de los portaaviones de la Armada, y yo creo que le dieron todo lo que pidió. Pero eso porque era John Ford, porque era John Ford. Eso no lo hemos vuelto a ver. Ese plano de John Wayne en la silla, pasando de un barco a barco mientras están sonando. Joder, eso es impresionante, ese momento. ¿Eh? Sí, de hecho es una extraña confesión hacia lo casi sentimental. Sí, es que es sentimental, es que ahí no puedes evitarlo. Como tú decías, eso es un momento que te pone las lágrimas. Todos sus amigos formados en la cubierta del barco. Llorando. Luego supongo que esta especie de amor por la Armada y el militarismo que se le presupone a Ford es una de las características que conducía al cliché de conservador duro, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que decís al principio que yo no entiendo muy bien, y es ¿por qué uno tiene que excusarse de ser... O sea, ¿por qué Ford encontró la necesidad de tener que explicar por qué él votaba a Roosevelt, por qué él era socialdemócrata en cierto sentido? O sea, ¿pero por qué no se puede ser un gran cineasta y ser de derechas o ser conservador? Pero por lo que he dicho yo... Supongo que el macartismo. Eso es. Es porque él tuvo una actitud, digamos, ambigua durante el macartismo, y muchos críticos se ensañaron con él, le acusaron de ser cómplice de la caza de brujas, de no ser beligerante. Pero Elia Kazan está confirmado que fue cómplice de la caza de brujas y es un cineasta descomunal. Pero porque era de izquierdas. Son cosas distintas. Y como tú decías, y Hemingway es un literato descomunal y una mala persona. Luis, pero era algo ignominioso en la época, y yo creo que él sintió la necesidad de explicarse y de tomar distancias, pero no lo sé, es una interpretación. Yo lo que te puedo decir es que le dijo... Eso porque están las cintas grabadas. Le dijo a Cecil B. DeMille, Cecil, eres un magnífico director y admiro tus películas, pero como persona no me gustas. Joder, así que mañana tenemos todos mucho que hacer, tenemos que salir a rodar, que siga Joe, que es un buen chico. Y la personalidad de él apabulló a todos. Además, luego, eso sí que es una postura de decir, dejémoslo. Ahora, como dices tú has citado a Elia Kazan. Elia Kazan dio nombres. O sea, sí, delató. Sí, como ellos dicen luego, he delatado a gente que ya se sabía que lo era, que no he delatado a nadie nuevo. Bueno, esa es una excusa que se ponían todos, Clifford Odets, todos ellos, pero delató. Lo que no tiene razón de ser es que después, en el año 99, cuando llega su amigo Karl Malden a ser presidente de la Academia, le da un Oscar. Alguien que tiene 2 Oscars, que lo tiene por La barrera invisible y La ley del silencio, pensando que es el final de la era y que este hombre va a decir, bueno, ha habido una época terrible en el cine nuestro que fue horrible y que tenemos que olvidar y darnos la mano y tal.
Y Kazan no solo no dijo eso, sino que se reafirmó en lo suyo. Y yo recuerdo, porque yo estaba de testigo presencial con Fernando Fernández, que los que habían presentado ese Oscar, que eran Scorsese y Robert De Niro, se fueron echando para atrás, hasta el fondo del escenario. Hasta tal punto que él dijo, Mari, a Scorsese, Mari. Pero, ¿por qué fue eso? ¿Por qué, como dice Luis, a John Ford se le más yanca y a estos no? Es curioso. Tienen una crítica a favor, porque la ha tenido Kazan toda su vida, ¿no? Fíjate tú, era el que mejor podía haber salido de ahí. El director de teatro número 1 de América, no le hubiera faltado teatro. En Broadway hubiera trabajado en los años que se chuparon mucho sin poder trabajar, ¿no? Pero es más por su temática, ¿eh? Los más liberales también discutieron mucho aquel Oscar a Kazan. Y recuerdo que Susan Sarandon y... Bueno, no es la que se armó allí. Claro, ellos la liaron. Normal. Y tenía más que ver, claro, sin embargo ves La ley del silencio y te da la impresión de que la ideología es la contraria y eso es lo que puede defender la crítica. Sucede también que durante mucho tiempo lo que predominó fue la crítica marxista. Claro, que ni siquiera me refiero en términos puramente ideológicos, sino de interpretación, de método a la hora de abordar la crítica. Es la historia de un delator. Claro, sí, pero a eso me refiero. No, es una apología de la delación. Sí, exacto. Hasta el punto de que cuando no hubo más remedio que admitir que John Ford era uno de los grandes, se empezó a poner en cuestión que fuera tan de derechas, porque era la única forma de poder... De justificar que ahora le queremos, claro. Efectivamente. Que no era tan así como que el creemos. Gran Combate demuestra que en realidad era un gran liberal que defendía la dignidad de los Pero indios. bueno, en Liberty Balance aparece la libertad de prensa, el derecho de información, aparece el derecho de asociación, la prevalencia de la ley sobre la fuerza y esa transición del oeste americano a los tiempos modernos con congresistas, o sea, aparece la política confeccionada como tal. Liberty Balance es una película fundamentalmente democrática. Pero el tema efectivamente de la coherencia y el valor está en todas las películas de Ford. Y él más de una vez se preguntaba si él era realmente valiente, lo cual no deja de ser una paradoja porque él es un héroe de guerra. En Midway fue condecorado por su valor y demostró en las acciones bélicas en el Pacífico, y como tú dices en Omaha, que no tenía miedo a morir. Sin embargo, en circunstancias como la caza de brujas fue mucho más tibio. A lo mejor es más fácil arriesgar la vida físicamente que no decir la verdad en momentos incómodos. Yo no tengo ninguna duda que Elia Kazan fue un cobarde. O sea, en cambio hubo personas como Dashiell Hammett que se negó a declarar, que le advirtieron si usted no declaraba a la cárcel, y se fue a la cárcel. Y Dalton Trumbo, que no pudo filmar sus trabajos. No, que fue a la cárcel. Fue a la cárcel. Y fueron luego, todos. Efectivamente, se quedó sin Los trabajo. Pero Trumbo fue delatado. Fue delatado, sí. Y fue fue delatado, fue a la cárcel, pero se le prohibió trabajar en Hollywood y tuvo que firmar guiones bajo seudónimo. 3 seudónimos tenía. Claro. Es decir, que en el fondo... Acuérdate que la noche que ganó el Oscar, la historia del niño y el toro, que era su Oscar, sí. No salió nadie. ¿Esto quién lo ha escrito? Claro, esto quién lo ha escrito, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que ha dicho Rodrigo es estupendo, porque es verdad. ¿Cómo justificamos que ahora vamos a quererle mucho y que no es tan facha Ford? Y que es verdad, es que todo el mundo empieza a decir que es un cineasta maravilloso. Tú tienes ahí el libro de McBride, y ahí dice, mira, yo lo tenía aquí apuntado, McBride. Es que nadie cruza una habitación en el cine como lo cruzan en estas películas, como dice McBride. Es que es impresionante. Es que el accidente lo hubieran rodado plano del tipo resbalando por las escaleras, la caída, un inserto de no sé qué todo. Decir, no. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo veríamos nosotros? Un tío que se cae. La película está llena, es impresionante. al principio, de momentos de magia, momentos inolvidables en la historia del cine. También muchos toques de humor, como la escena en la que sale del Congreso y le dicen las señoras, ¿dónde están los lavabos? Y le dice, en esa puerta, señoras, y le marca la sala donde están los senadores y los almirantes. O sea, hay muchos toques de humor y luego hay muchos toques... A veces parece que se van a poner a bailar. Sí. Cuando salen de la cura y sale Dan Daly empujando la silla y todo ese grupo alrededor, parece que van a bailar. O cuando aparece con sus 2 compañeros y parecen vestidos de marineros a punto de bailar con Tom y Jerry. Sí, la mala suerte de este tipo es que cuando ya empieza parece que consigue un poco lo suyo, se le rompe la columna, joder. Y luego empieza a escribir para el cine, pero tampoco, bueno, son películas muy buenas. Air Mile, esa que hizo él, era estupenda. ¿Qué le dice Carson? Escribir
es contar un montón, se te va a dar bien, es fácil, porque es contar un montón de mentiras y luego le pones unas cubiertas bonitas. Pero ojo que escribió para Víctor Fleming, y escribió para Ty Garnett, y escribió para Capra. Para Capra y Kim Vidor. Para Kim Vidor. Hizo comedias que se estrenaron en Broadway, efectivamente. Bueno. Fue un guionista y... Pero la película no te vende el éxito. Claro, él seguramente lo tuvo, pero la película es en el fondo una sucesión de amarguras. El único logro es el de los jeeps estos, los portaaviones. Los portaaviones que es un logro, bueno, sí, imagino que sería fundamental, pero que aparece muy a última hora y que no ha sido cebado tampoco en la película Que narrativa. luego tampoco ha sido como un invento tan grande, que no se ha usado mucho, ¿no? Digo yo. No lo parece. No lo parece, pero bueno, yo creo que en la parte de amistad de ellos dos, él tuvo que meter muchas cosas personales que le venían bien a su propia biografía fordiana. Sin duda. A él le venía bien, dijo. Porque estos cuando se fueran a hablar ahí a la Granir, que era el yate que tenía bueno, debía ser tremendo porque bebían horrores y este por eso dijo, no, yo no quiero hacer la biografía de mi amigo, pero luego yo creo que él vio que mediante esa biografía iba a contar cosas que de otra manera no podría haberlas contado nunca. Y yo creo que parte de su vida familiar tenía que ser llegar como llega a casa y que la mujer ya ha comido y que todo está dentro. O sea, que lo de John Ford, o me voy al barco y ahí estoy 2 meses y desaparezco. Claro, hay una dulcificación inevitable porque lo que hace es responder a su propia cosmogonía, como es normal, porque es un guión. Cuando hablamos de la mujer aparece 3 veces. Bueno, la mujer aparecería 150 veces de formas muy distintas y muchas veces mediocres, pero mediocres me refiero vitalmente, como todo lo que es medio en la vida. Pero en el guión hay que elegir 3 o 4 cosas, como es evidente, que son las que cuentan algo, las que significan algo. Es que cuando él va con las chicas, con el carrito, parece que es menos él que cuando está con los amigos, aunque está con sus hijas, pero dice, hay otro mundo. Bueno, a ver, ¿cuál es el plano? ¿Vamos a coincidir mucho o no? ¿Cuál es el momento que más te gusta a ti de la película? Bueno, yo voy a elegir un plano que es un poco, les va a parecer un poco raro. Es un momento que es cuando ella deja el hospital, cuando él le echa de la habitación y ella camina por el pasillo y está ya en llanto y creo que se pone un pañuelo. Ese es un momento muy intimista en que queda reflejado el talento de Maureen O'Hara. Es probablemente pocas personas se fijarán en esa escena, pero a mí es una escena que me gusta muchísimo. En los tiempos en los que estamos, en medio del pasillo del hospital, tira el pitillo encendido. Sí. Tiene el pitillo encendido y lo tira en el hospital y se pone el pañuelo. Y el otro al suelo cuando está en el ojo de buey, tira eso. Los médicos fuman sin parar. Claro. Bueno, y para ti, Rodrigo, hay un plano que te guste. Al principio comentabas que nada delata que la película sea de Ford, salvo que lo sepas. Sin embargo, hay un plano que solo puede ser de Ford. Después de la muerte del niño, de la muerte el Comodoro, cuando muere el Comodoro. El primogénito, hay una composición increíble en la que él está en la penumbra, en perfil, semi-iluminado, con esa noche azul, y dentro del cuadro se abre otro cuadro, iluminado en cálidos, todo lo contrario, contrastando con esa frialdad del azul, en el que se ve a Maureen O'Hara. La mira, ella le mira a él, ella se derrumba, él se acerca a ella, es una composición impresionante, magnífica, y ni la toca. Cuando va a hacerle así con la mano, ni eso es capaz de hacer, porque está absolutamente castrado emocionalmente, como todos los hombres de la película y probablemente de la generación. Pero es un plano que podría pertenecer a cualquiera de sus grandísimas películas. Sí, esos planos, el claro oscuro que tiene en For Apache o que tiene en La Diligencia, eso es fantástico. Bueno, a ti no hace falta, será uno de Maureen O'Hara, ¿no? En 49 vertientes. La escena entrañable donde él vuelve otra vez a casa con el remordimiento, las niñas le dicen, ¿usted quién es? ¿Usted es el señor de tal? Dice, sí, pero entonces tú eres papá. Y entonces los niños se van a dormir y bajan y él está con Maureen O'Hara acostado en el sofá, en una escena muy hogareña, muy costumbrista. ¿no? Sí, y ella le para un momento en las bromas y le dice, oye, que yo soy una mujer que está enamorada de ti. Digo, vamos a no engañarnos aquí mucho. Y es cuando luego bajan las niñas y rompe el momento, ¿no? La expresión de ella en todo momento a mí me parece que es la de una mujer enamorada, que no correspondida en cierto modo. Entonces, al final de ahí es una mujer enamorada y digna que recurre a lo que le queda de vida, o sea, a todo lo demás, se centra en todo lo demás. Bueno, yo, para que lo vuelvan a poner, como me gusta tanto, el final, cuando le llevan ahí de un barco a otro barco y lo trasladan, que es el final, va a morir, pero
tiene presente eso. Y sobre todo la sensación que cuando yo veo siempre esa escena es el océano en medio, es algo como... Su tumba va a ser esa, el océano, es lo que le hubiera gustado. Él es un marino, un marinero, un mariscal de la... no sé, y en los pitidos, como dices tú, sus amigos, todos firmes. Es un momento claro, una escena que muy emocionante. Se agudiza el dramatismo porque le acaban de decir que está enfermo del corazón y que le queda muy poco, y es verdad que muy poco tiempo de vida. Es verdad, muy infravalorado como actor. Solo Scorsese decía que es como un Brando, en gran medida, como Zapatos del Desierto, que claro, con esa solidez, esa forma directa de ir a todas partes, esa capacidad para el matiz, pero sin tonterías, sin un solo requiebro, sin gustarse nunca, sin hacer ningún tipo de exhibición. Acuérdate en el flashback, cuando mira... La mirada. Claro, pero es que funcionan muy bien ellos dos. Y luego, cómo llora Maureen O'Hara, no se puede llorar mejor, y cómo besa a Maureen O'Hara. Que decía, el otro día siempre meneándola un poco antes de darle el beso. Siempre la sacude, como en El hombre tranquilo, la sacude un poco siempre. Siempre tiene que haber algo de... La lleva hacia un lado para darle el beso hacia el otro. No, ese es uno de los mejores besos de la historia del cine, el del hombre tranquilo. Claro. Eso, pero ella es muy... Que tiene un homenaje, Spielberg le hace un homenaje en ET. Sí, claro. Bueno, y Spielberg hace muchos homenajes a John Ford, ¿eh? O sea, 1941 con la música de Victor Young, claro, es que... todo el rato, que es el leitmotiv de la pelea, ¿no? Tú ves el final de la película y ves el arranque y dices, pero ¿y esto cómo? Bueno, $1 Million Baby. No, Tú vas a ver $1 Million Baby, si no sabes nada, vas a ver Rocky en femenino, con un Clint Eastwood de entrenador y Morgan Freeman de cuidador del gimnasio. Has elegido a un director fordiano, ¿eh? Claro, y acaba siendo... Clint Eastwood, ¿eh? Y acaba siendo un drama descomunal. Y aquí es igual, aquí vas a ver la vida de Al Shepard, ¿no? O de Tom Cruise en Top Gun, un piloto diestro y responsable, muy centrado en su carrera, y acabas viendo a un tipo que escribe guiones para Broadway y que va progresando tullido en una ruptura matrimonial desgarrada. Y Dan Daly, que es casi como Donald O'Connor, que es ese tipo de interpretación que parece que se va a subir por una pared o que lo...